Las entrevistas más interesantes en Diálogos Educa. Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Diálogos Educaón. Nos acompaña hoy Sergio González de Innovide. Sergio, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Sergio González es un ingeniero, pero que rompe el molde de lo que muchas personas tienen en la cabeza que es ser un ingeniero, porque es un ingeniero que emociona, construye emociones para aprender y mejorar. ¿Se podría decir así, Sergio? Bueno, sí, podría ser una manera de decirlo. Lo que se rompe moldes con la parte de la ingeniería, sí que... La ingeniería, todo el mundo imagina estructuras, calculadoras, números. De hecho, tenemos ese concepto del ingeniero, cuadriculado. Algo más cuadriculado, que luego sí que es cierto que algo de esa parte cuadriculada, bueno, pues lo llevamos al ámbito de la formación, ¿no? En la forma de proceder, porque también, bueno, pues en esta parte de formación, de educación que realizamos, sí que también en ocasiones, bueno, pues seguimos unos procedimientos, unos pasos, que digamos sale un poco igual la vena más ingenieril. Pero por otra parte, lo mezclamos con la parte más de la creatividad, la parte más de la innovación, ¿no? Y bueno, eso que decías de hacer la parte de las emociones, pues en Innovide tenemos ahí una frase, vamos a decirle un eslogan, que es el facilitamos experiencias de aprendizaje, ¿no? Y un poco esa es la línea hacia donde vamos. Innovide, además, que me imagino que traduciendo del euskera, un camino a la innovación, ese es el concepto en el que, sobre el que muchas de las tareas que se hacen en Innovide de formación, sobre la que giran, ¿no? Sí, ahí el concepto ese de, como tú me dices, Innovide, ¿no? Camino a la innovación, muchas veces traducimos o asimilamos innovación con tecnología. Pero nosotros vamos un paso antes, es decir, el llegar a la innovación tiene que partir de las personas. Es decir, si no tenemos personas que sean capaces de aprender, nunca vamos a llegar a la innovación, ¿no? Esas personas, evidentemente, luego harán uso de una tecnología. Pero creemos que es mucho más importante el desarrollar ese aprendizaje en las personas, el desarrollar a esas personas para que luego sean capaces, haciendo uso de unas tecnologías, de poder llegar a la innovación. Entonces, sí, ese juego de palabras ahí, ¿no? De Innovide, camino a la innovación, basado en el aprendizaje de las personas. Y ese aprendizaje de las personas, toda esa tarea que desarrolla Innovide, se hace a través de talleres de formación y de diferentes formatos, casi a elección y a diseño personalizado, ¿no? de aquellas entidades, empresas, centros educativos que lo que están buscando es crear vías para que sus estructuras puedan innovar. Sí, eso es. Al final nosotros el 90 y pico % de las acciones que hacemos son presenciales. Y sí que vamos buscando ese formato, ¿no? De poder acercar a las personas que están interesadas, pues bien sea desde una píldora de 2 horas, desde un taller de mediodía, desde barneteguis, es decir, asimilando al concepto, ¿no? De barneteguis de inmersión para hacer un aprendizaje pues tradicionalmente en euskera. Bueno, pues aquí nosotros hemos hecho barneteguis de 2 días en el que con un grupo de 12 personas nos vamos también a una casa rural, a un entorno rural y, por ejemplo, en este caso son personas que están trabajando una idea de negocio porque quieren, bueno, pues emprender. Entonces, hay veces que es necesario, es conveniente decir, bueno, vamos a aislarnos de nuestro día a día, vamos a irnos a otro espacio en el que con un grupo de personas que están en nuestra misma situación que nosotros podamos trabajar y podamos desarrollar esa idea, ¿no? Y que cuando salgamos de aquí hayamos definido un plan de acción, ¿no? Por ejemplo, en este caso. Entonces, es un formato que también realizamos, o luego ya pues cursos más largos que pueden ser más el uso tradicional. Entonces, ahí sí que en función de la organización, de las personas que tenemos delante, pues el formato se adapta, desde luego. Siempre sobre la ayuda para emprender y para innovar. Para emprender, ¿cuáles son los principales obstáculos que veis y que detectáis en la gente? Y para innovar, ¿cuáles son las principales resiliencias que encontráis en las estructuras? Pues en el emprendizaje, el miedo, desde luego, el miedo al fracaso. Con el 80 y pico % de la gente que hablamos, en los talleres que damos, ¿no? Es decir, en el momento ese de dar el paso es el miedo al fracaso. Evidentemente siempre surge pues el tema de las trabas, que si de las trabas administrativas, que si no sé qué, que si la dificultad del mercado. Eso sí, está ahí. Pero en el último momento decir, bueno, ¿y tú por qué no? ¿Qué te echa para atrás del último paso? Es decir, pues el miedo a fracasar, a perder lo que tengo. Cada uno en su momento determinado verá qué es lo que tiene, ¿no? En ese momento. Pero esa es la mayor barrera. Ante uno mismo es más fácil reconocer que me lo han puesto tan difícil administrativamente, o para la inversión inicial, para el proyecto de financiación o para el proyecto de comercialización. Es más fácil y más cómodo con uno mismo reconocer que la dificultad ha venido de ahí. Eso es que existen, pero
que desde pero si quieres, el interior pues de uno mismo, superas, que es el eso miedo. que es el miedo. Entonces, bueno, por eso también en muchas ocasiones los talleres grupales lo que ayudan también, aparte de poder transmitir unos conocimientos o poder dar unas pautas, pues, ¿no? Oye, pues cómo estructurar un modelo de negocio, ¿no? También lo que ayuda mucho es a ver a otro grupo de personas que están en la misma situación que tú y decir, bueno, pues que es que no soy el único, no estoy solo y esta persona está pasando por lo mismo, o esta, mira, mi persona está más avanzada que yo, ya pasó por esto, lo superó de tal forma. Entonces, por eso el ámbito de las formaciones grupales nos ayuda a eso también. Es un punto Podríamos decir positivo. que aprender a innovar, perdón, aprender a emprender Ujú. es aprender a fracasar, que es una cuestión que culturalmente todavía no tenemos, como puede ser el mundo anglosajón, asumida, ¿no? Sí, yo fíjate, por ejemplo, aquí una de las cosas positivas del haber estudiado ingeniería y que trasladas a este ámbito es que yo cuando recuerdo cuando estaba en la uni, estudié en la Escuela de Ingenieros en Bilbao, ahora mismo, yo creo, una asignatura que durante un año estuvimos haciendo integrales todo el año. Es decir, ahora me pones una integral delante y creo que te haría la más sencillita y gracias, ¿no? Pero entonces hay muchas cosas en cuanto a eso, en cuanto a teoría, en cuanto a realizar actividades que, bueno, pues evidentemente con el paso del tiempo, si no practicas, pues se pierden, ¿no? Se pierde el hábito. Pero sí que es cierto que una cosa que yo me quedo, y yo creo que la mayoría de los compañeros con los que estudié, es que la gran capacidad que coges de, una vez que te has caído, volver a levantarte y otra vez empezar. Es decir, poquísimas personas había que aprobaban todo a la primera. Es decir, y seguramente habéis estado estudiando como nunca, habéis estado metiendo 1000 horas y vas al examen, ¡pum! Y suspenso. Y otra vez a empezar con lo mismo. Claro, otra vez empezar con lo mismo era otro semestre, otro año, estudiando, trabajando 1000 horas de actividades. Claro, al final tenías que hacer muchos ejercicios, muchos problemas. Entonces, esa capacidad de, una vez que te has caído, volver a levantarte, volver a intentarlo, por ejemplo, yo creo que es una cosa que para este ámbito, ¿no? De decir, bueno, a la hora de lanzar un negocio, a la hora de lanzar una actividad, creo que es algo muy, muy positivo, que del ámbito de la ingeniería sí que se traslada ese aprendizaje, ¿no? Ahí, por ejemplo. Y en cuanto a la innovación, ¿cuál es el principal obstáculo que encontráis cuando desarrolláis talleres y acciones para fomentar la innovación, para poder canalizarla en una estructura? ¿Cuál es el obstáculo que de una manera o de otra aparece siempre? Pues yo ahí el principio, fíjate, en el ámbito de la innovación, mucha de nuestra actividad se recae en el emprendizaje. Y en el ámbito de la innovación, por ejemplo, cosillas que estamos haciendo son talleres relacionados con la biomimética, que es aprender a ver la naturaleza como fuente de inspiración, ¿no? Para desarrollar nuevos tipos de soluciones. Recientemente este año hemos empezado también a trabajar ámbitos relacionados con la mejora continua. En este caso, un poco la orientación que damos es temas relacionados de mejora continua de calidad, se ve mucho en el ámbito de la ingeniería, pero hay otras personas que trabajan pues, a pie de máquina, de una instalación, que son operarios que igual no han visto estos conceptos, pero sí que es conveniente que utilicen ciertas herramientas, ¿no? Porque ellos mismos son personas que pueden proponer ciertas mejoras, ¿no? Al final es la persona que está todo el día, ¿no? En una máquina, en un proceso industrial, pues qué mejor que esa persona, ¿no? El que puede dar unas orientaciones. Entonces lo que estamos haciendo son unas formaciones, bueno, pues traduciendo todo eso que puede ser más complejo, que se ve en el ámbito de la ingeniería, a unas pautas muy sencillas para decir, bueno, si yo veo que aquí puedo mejorar algo, ¿qué pasos tengo que seguir, ¿no? Para hacer una propuesta de mejora. Entonces, la mayor dificultad que vemos en cualquiera de los ámbitos es que una vez que estamos trabajando en un entorno, nos es muy difícil mirar con otros ojos diferentes. Es decir, si tú y yo estamos todo el día trabajando en el mismo sitio y te digo, venga, vamos a dar ideas para ver cómo podemos cambiar esto. Las ideas que vamos a dar van a ser las obvias, las que cualquier persona que estando trabajando ahí un tiempo determinado daría. Es decir, nos cuesta mucho a las personas por nuestra inercia, y es normal, ¿eh? O sea, nos pasa a todos en nuestro ámbito, el salirnos de nuestra, vamos a llamarle, de nuestra zona, de lo que conocemos, de lo obvio, de lo que tenemos delante, e intentar ver eso que estamos viendo con otros ojos. Entonces, claro, ¿qué es lo que hay que hacer? Utilizar ciertas herramientas o ciertos procesos, aquí otra vez viene la parte de la ingeniería, es decir, un método que nos ayude a cómo puedo yo mirar o cómo puedo orientar a este problema que lo tengo aquí delante de una forma diferente a lo que hago habitualmente, ¿no? Entonces, para eso hay pues ciertas metodologías, ciertas herramientas que nos ayudan a dar eso. O sea que para innovar y para emprender, el principal obstáculo no está fuera, está dentro. Pues, y tiene que ver con el miedo, además, pues, en los dos casos. En emprendizaje es el miedo al fracaso, la barrera, porque yo creo que ahí la persona sí que tiene la motivación, es decir, sí que sale a decir, quiero hacer cosas diferentes, pero ahí veía un momento en el que puede que tire más la barrera esa del miedo del fracaso a la barrera de una oportunidad, ¿no? Y con la parte de la innovación, yo diría que hay más que el miedo al fracaso, es un poco... No quiero llamarla, bueno, lo voy a llamar así, no es la palabra, es decir, no es la vagancia, ¿no? Pero es decir, salirnos de lo habitual, es decir, intentar ver de otra forma o intentar hacer las cosas de otra manera. Sí, el temor a salir a la zona conocida. Eso es, salirnos de nuestra comodidad, de nuestra zona de confort, intentar mirar ahí, hacer un esfuerzo
por intentar hacer las cosas de otra forma diferente. Complicarse ¿no? la vida. Eso es, de definitiva. complicarnos la vida, que... Claro, ahí evidentemente llega el momento de decir necesitamos ciertas herramientas o métodos para que nos ayuden a ver. Una vez que hemos explorado también, pues no sé, necesitamos ciertas herramientas o ciertos métodos para estructurar esos proyectos que podamos lanzar de innovación, etcétera. Pero todo eso viene después, es decir, una vez que la persona, como tú bien dices, es parte de mí mismo, es decir, quiero mirar las cosas, quiero hacerlo de una forma diferente, luego tengo cientos de herramientas, ¿no?, que me pueden ayudar, y ahí es un poquito donde entramos nosotros también, ¿no? Bueno, oye, mira, pues si quieres en un ámbito industrial de resolución de problemas hacer las cosas de una forma diferente, pues hay una herramienta, por ejemplo, damos un taller que es de TRIZ, que es una teoría se llama teoría resolutiva inventiva de problemas. Entonces, es decir, cuando quiero resolver un problema, en vez de dejarlo un poquito al azar a mi creatividad, que normalmente pasa lo que pasa, es decir, estamos en el mismo entorno, todos vamos a ver lo mismo, nos es muy difícil salirnos de lo habitual, vamos a utilizar una metodología que nos hace mirar en otros sitios, mirar de otras formas. Por ejemplo, esta metodología se basa en una persona que analizó más de 200.000 patentes de diferentes ámbitos y veía que el proceso creativo de resolución de problemas que tenemos las personas es el mismo, independientemente que sea del ámbito de la aeronáutica, que sea el ámbito químico, sea otro ámbito. Entonces, utilizó un recorrido, un método en el que cuando nos enfrentamos a un problema, pues cómo estructurar ese problema, cómo definirlo, cómo analizar, cómo llegar a la esencia de lo que es el problema, y a partir de ahí qué posibles alternativas e ideas que además sean intersectoriales e interdisciplinares, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, por ejemplo, ayudamos pues con esta herramienta, con esta disciplina. Pero sí, lo que decías, mucho, el 80% yo creo que está en la persona. Estábamos hablando de trasladar la capacidad de emprender a diferentes sectores, a diferentes personas, incluso a los formadores. Estamos enseñando a los formadores cómo emprender. Pero Innovide tiene también experiencias con directamente el público escolar y el público que está estudiando formación profesional. ¿Cómo se le enseña a un joven a emprender, a ser un aventurero de su vocación profesional? Sí, pues ahí... ¿Y cómo son esas experiencias? Porque también es un campo nuevo y es muy interesante. Sí, ahí depende mucho pues del ciclo de la etapa escolar a la que nos trasladamos. Nosotros hemos trabajado desde chavales desde principio de la ESO, desde primero de la ESO, desde unos 12 años, ESO, bachillerato, formación profesional y universidad. Entonces, en la ESO, es decir, tanto primer ciclo como segundo ciclo, nosotros lo que hemos hecho y lo que recomendamos y lo que vemos que creemos que funciona es centrarlo mucho en las capacidades, ¿vale? Capacidades y competencias. Es decir, en ese momento no tiene sentido hablar de la parte económica de un negocio, tiene mucho más sentido hablar de la parte de decir, si yo quiero ser una persona emprendedora, que además en el ámbito educativo, y creo que esto hay que dejarlo muy claro, es decir, hay que trasladar el emprender no como el montar un negocio, ¿no?, sino como una forma, una actitud de una persona. Es decir, yo puedo ser muy emprendedor trabajando por cuenta ajena, ¿no? Y yo creo que hay un error también, pues bueno, al final, como todo, hay veces que surgen burbujas, ¿no? Y con el emprendizaje, pues también se empieza a hablar la palabra y se crea como una burbuja, ¿no? Es decir, si creas el lugar común de emprendizaje. Entonces, cuando se traslada al ámbito educativo, el objetivo no tiene que ser decir que cuando alguien termine bachillerato o la FP o la universidad cree su empresa. Ni mucho menos, tiene que ser el que las personas, es decir, en este caso los estudiantes, entiendan que decir que emprender es una actitud que va dentro de las personas y que en un momento determinado también puede desembocar en la creación de un negocio o una empresa, ¿no? Entonces, si eso lo vamos inculcando desde que son pequeños, después cuando lleguen a la laboral, primero a la laboral o en el ámbito personal, ¿no? Es decir, van a ser más personas pues, más predispuestas, más activas, con mejores capacidades de comunicación, de negociación, de empatía, etcétera. Entonces, todo eso se traduce en el ámbito personal, se traduce también si trabajo por cuenta ajena. Y además, si en un momento determinado decido dar el salto y montar mi propio negocio, pues perfecto, que igual el salto viene a los 40 años. Y desde que habéis empezado esta tarea de trasladar la capacitación en competencias para poder desarrollar el emprendizaje en el periodo infantil y luego más enfocado a situaciones reales en la formación profesional y en eso y en la universidad, ¿cuáles han sido las conclusiones? ¿Qué resultados estáis viendo a raíz de los talleres para...? Pues en el ámbito educativo, en el ámbito de lo que sería la ESO, bachillerato, pues estas cosas gustan, pero el problema es que está todo, digamos, pues muy estructurado, ¿no? Los planes educativos, hay que seguir tal programa, entonces todo esto se queda muy a merced de que o bien el centro educativo o bien algún profesor pues tenga inquietud, tenga voluntad y quiera implementar esto, digamos, falta como una estructura algo mucho más vertical, ¿no? Donde vemos que está habiendo mucho más recorrido es en el ámbito de la formación profesional. Nosotros llevamos trabajando con ellos desde hace 5 años
y cada año, por lo menos aquí en Euskadi, no deja de crecer el número de centros educativos que se apuntan a estos programas en el que pues trabajan, en este caso, la creación de una empresa simulada. Es decir, cada año va más, incluso de cuando empezamos hace 5 años, la mayoría de las acciones iban encaminadas al alumnado, y ya desde hace 2 se está enfocando mucho más también en el profesorado, es decir, formar al profesorado para que pueda desarrollar luego en el ámbito competencias emprendedoras. Y no solamente a profesorado que da, digamos, la asignatura de empresa e iniciativa emprendedora, sino formar a profesorado también que no da nada de aprendizaje, es decir, que yo doy automoción, doy un grado, un ciclo de peluquería o un ciclo de inglés, ¿no? Es decir, competencias emprendedoras, o sea, es decir, formación en aprendizaje ese profesorado, para que si ven que hay alumnos que pueden tener ese potencial, pues que también les sepan orientarles, darles unas pautas, o si en algún momento ellos quieren introducir algún caso práctico relacionado con su disciplina, pero también enfocarlo con ese concepto de emprendizaje. Entonces, en ese ámbito de FP es donde más recorrido está viendo y donde más está creciendo. Y luego en la universidad, pues sí que se están haciendo iniciativas, pero yo creo que es algo que es tan grande, es algo mucho más lento, ¿no? Entonces, hay voluntades, pero yo creo que son mucho más las barreras de la inercia administrativa, de los tiempos. De los gigantes universitarios. Eso es, yo creo que es más esa situación. Pues Sergio González, un ingeniero que busca emocionar con la innovación y con el emprendizaje, la emoción para vencer ese miedo y esa resistencia que muchas veces encontramos. Y el camino es Innovide para crear esas experiencias de aprendizaje. Muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros por invitarnos. Muchas gracias. Las entrevistas más interesantes en Diálogos Educa.